buenísimo. Estás ahí ya. Perdón. ¿Y por qué he hecho este pedazo de vídeo? No para daros envidia del buen café que me hago y lo rico que está y lo bonito que me sale. No. Os he hecho este vídeo porque ya somos más de 5.000 suscriptores en el canal. O sea, más de 5.000. A ver, esto ya empieza a ser algo serio. No es una tontería. No, un hobby sin más, ¿vale? Y gracias por vuestro apoyo y a todos estos días que habéis estado conmigo, que me habéis apoyado, que veis like, que me escribís comentarios, que más o menos por esta fecha os agradecía yo también por los 1000 suscriptores, más o menos por esta fecha. Os dejo por aquí el vídeo, por si os interesa, que está el otro regalo también, que es muy interesante, que es un Product Shop. Y el día de hoy, pues ya estáis viendo aquí la pedazo de cafetera que he utilizado para hacer este café. Pues el modelo está hecho en 3D, con malla y V-Ray. Trae texturas y el modelo completamente full, ¿vale? Creo que trae una iluminación base, pero no una iluminación pro. Pero bueno, ya podéis jugar con ella y utilizarla para vuestros interiores, que os aseguro que esa cafetera es una pasada. Así que nada, os voy a dejar con un vídeo tutorial rápido para que sepáis cómo se carga y no tengáis problemas con las texturas, dónde están las texturas, que no me lo encuentra, tal y cual, ¿vale? Así que os dejo el vídeo a continuación. Así que muchísimas gracias, MyTuber, y hasta el próximo tutorial y seguimos creciendo, ¿sí? Hasta luego, chao.